Muy buenas noches. Mi nombre es Alfredo Aguirre. Soy administrador de negocios de la Universidad AFIT, especialista en comportamiento humano. Vengo a traerles el tema que se llama neuroliderazgo. Es un tema que fundamentalmente se enfoca hacia poder entender el biotipo o el prototipo de los cerebros que existen en sus organizaciones. Quiero básicamente hacer un breve resumen de lo que es el neuroliderazgo para que en sus compañías ustedes puedan entender que básicamente lo que se centra el conocimiento hoy en día es la facilidad que tiene la administración moderna de entender que existen tres biotipos de cerebros emocionales: el sistema reptílico, el sistema límbico, el sistema neocortezal, y cómo su arquetipo de intermediación van a confluir a que entendamos que hay un contacto pedagógico entre el cerebro y la mente. Este tipo de procesos de formación y capacitación en sus empresas los que buscan básicamente es repensar lo que yo estoy haciendo, es entender cómo yo puedo con la mente modificar mis canales neuronales y cómo eso puede modificar bioquímicamente no solamente mi calidad a nivel físico, a nivel de salud corporal, sino a nivel de salud mental. En las compañías es muy importante el tema del saber para el hacer, pero es urgente determinar qué tipo de persona soy desde el punto de vista emocional, mi genética, cómo fue la crianza con mis padres, cuál fue el biotipo que tuve en mi familia, cómo fue mi educación en el colegio, en la universidad, en mis ciclos de amistades, porque fundamentalmente las empresas más exitosas hoy en día son las que trabajan la parte emocional. No hacemos nada con buscar los mejores profesionales desde el punto de vista racional si emocionalmente esas personas no nos van a generar engranajes emocionales que sean equilibrados. Y para encontrar el equilibrio emocional hemos diseñado un sistema que se llama el cerebro triuno, que es bastante conocido por la mayoría de los psicólogos y expertos en el tema de manejo organizacional, que es todo el biotipo de prototipos de cerebros emocionales. El neuroliderazgo está muy enfocado, muy direccionado hacia la educación en el cerebro. La gente no ha entendido que el tema de la neurociencia ya no es únicamente una regla que solamente utilizan los médicos para entender el funcionamiento del cerebro. La neurociencia va más allá y trata de explicar cómo las diferentes interconexiones neuronales tienen un origen a nivel emocional. Todo este tema del neuroliderazgo es un tema fascinante. Es el estudio de los cerebros emocionales para mejorar la productividad de las empresas. Y eso solamente se logra por medio del neuroliderazgo, que es entender cómo el cerebro, orquestado por la mente, es muy similar al computador. El computador maneja información, pero el computador no es autónomo. El cerebro maneja información, la convierte en información bioquímica por medio del cuerpo, pero el cerebro no es autónomo. El cerebro recibe información de la mente. Y la mente es el espacio cuántico, donde se forman los pensamientos, emociones y sentimientos. Todo esto es un tema de innovación. ¿Por qué? Porque lo que busca básicamente es generar un diferencial en las compañías. En las empresas es importante que entendamos que las personas, en las neuronas, como en un chip, almacenamos no solamente información alfanumérica, sino que también almacenamos información emocional. Y que esa información emocional en un momento dado se puede modificar o se puede replantear. Es importante entender que el tema del neuroliderazgo no solamente impacta en las compañías, en las organizaciones, para mejorar la productividad, sino que impacta en nuestra vida personal. El gran dilema que están viviendo las personas hoy en día es que desde pequeños nos han metido el cuento en la cabeza que tenemos que ser los mejores, que tenemos que ser los más exitosos, y ahí hemos caído padres de familia, docentes, gerentes de compañías, propietarios de empresas, etcétera, etcétera. El éxito viene como un valor agregado cuando la persona es feliz, pero es que la felicidad hoy en día no se logra con el tener, con comprar unas cosas en un centro comercial, con ser esclavos de una sociedad consumista donde nos ha hecho creer el cuento, bien echado desde pequeños, que la felicidad está en el tener cosas. Comprar zapatos, bolsos, joyas, relojes, correas, machaquetas. Cada vez estamos siendo más consumistas, que aunque hace parte del ADN del ser humano, de la autosatisfacción, hay que colocar límites. ¿Por qué? Porque es que no podemos pretender que los seres humanos caigamos en ese estado depresivo de ser felices solamente con aquello que es material. Entonces, el neuroliderazgo lo que busca es que la gente entienda que más allá de un proceso de depresión, lo que existe es un proceso de saber entender cuáles son los vacíos que aquejan al ser humano.
El neuroliderazgo es un proceso de transformación del personal interno de su compañía, desde el ser para el saber, el hacer y el tener. ¿Qué ocurre hoy en día? Ya la tecnología y las comunicaciones no es un diferencial. Eso está al alcance de cualquier empresa en cualquier país del mundo. El diferencial, aunque pareciera ilógico, es la parte emocional, la parte del ser, la parte individual de los seres humanos. Entonces, esto es un modelo muy humanista, muy diferencial, en donde vamos a ver temas de el manejo del lenguaje corporal, vamos a ver todo lo que es el biotipo de los seres humanos, vamos a entender que detrás de una apariencia aparentemente externa del comportamiento físico de las personas se esconde un lenguaje oculto que a veces no aprendemos a descifrar. Vamos a entender porque a veces las personas nos odiamos a sí mismas, porque tenemos momentos en que no nos hallamos, y es porque precisamente a veces nos cuesta aprender a entender que la soledad es una excelente compañía. Hay gente que le cuesta trabajo estar solos porque piensan que es algo malo, cuando la soledad lo que hace es darte a conocerte mejor a ti misma, y muchas veces una persona se vuelve más interesante cuando comparte con otra persona, cuando ha aprendido a manejar la soledad, que es un estado muy interesante del ser. Cerebro y mente. La gente confunde cerebro y mente. Todo eso lo vamos a ver en sus empresas. ¿Por qué? Porque la gente no puede pretender que podemos vivir solamente pensando en pagar una obligación, una tarjeta de crédito, una cuota de un carro, una cuota de un apartamento, y cuando terminamos de pagar nos metemos en otros dedos más, porque es lo que el cerebro conoce. El neuroliderazgo lo que nos invita es a que generalmente nosotros pensemos es aquello que nos motiva a ser feliz, ¿sí? Viene el tema de la neuroplasticidad. Quiero invitarlos a este tema que es bien interesante, porque uno puede recambiar la forma en que piensa las cosas. No es que a mí me educaron de esta forma, es que yo tengo una genética de mi papá que no fue exitoso en los negocios, entonces yo tampoco soy exitoso. Eso es totalmente falso. Ahora se habla mucho del tema de constelaciones familiares, que son temas mediáticos importantes, pero que más allá de su inmediatez hay que buscar la profundidad y la racionalidad desde el punto de vista de la interconexión de las neuronas. Vamos a entender también que si yo aprendo a modificar mis pensamientos y a entender que hay un sistema reptílico, un sistema límbico y un sistema neocortexal en mi cerebro, yo puedo en un momento dado aprender a manejar emocionalmente ciertos comportamientos emocionales que tengo frente a ciertos estímulos que en el día a día hacen que a mí se me dispare o que yo tenga activaciones en la parte reptílica, una parte que es muy básica, una parte límbica muy emocional o una parte muy racional, muy neocortexal. Entonces mi mensaje es que los líderes lideran cerebros, y para yo liderar cerebros yo tengo que aprender a escanear cuál es el prototipo de cerebro de esa persona con la que yo estoy interactuando. Para esto es importante entender cuáles son los 3 tipos de cerebros emocionales en el rendimiento de una organización, cómo los puedo identificar, cómo los puedo maximizar y cómo los puedo minimizar dependiendo de las circunstancias en que ellos interactúen. Paul MacLean fue de las primeras personas que habló sobre este tema, identificando que en el cerebro existe un cerebro reptílico, un cerebro mamífero emocional y un cerebro humano, o sea, lo que es la parte del lóbulo frontal, que es lo que nos diferencia básicamente de los animales. Todo esto lo quiero transmitir, lo quiero compartir con sus empresas, porque el conocimiento es lo que realmente nos lo libera, pero un conocimiento muy fundamentado en la neurociencia. Y con esto vamos a entender la bioquímica del cerebro y las emociones, vamos a entender la interacción de los 3 biotipos de sistemas, y finalmente les dejo esta frase para ustedes. Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque serán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter, y cuida tu carácter porque formará tu destino, y tu destino será tu vida. Muchas gracias por escucharme y espero verlos en sus empresas. Muy amables.